Hoy estamos en el estudio número 102 de la carta de los Romanos. Romanos capítulo 15, versículos 7 al 13. El día de hoy el estudio se llama La esperanza de los gentiles. La esperanza de los gentiles. Espero y vayamos entendiendo quiénes son los gentiles a través de este estudio y quiénes somos los gentiles, más bien no quiénes son, sino quiénes somos los gentiles y por qué habla de una esperanza de los gentiles. Dice así en Romanos 15, versículos 7 al 13, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Amén. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, pues si ustedes leyeron, habla mucho de los gentiles y habla acerca de el cumplimiento de la palabra. Todos estos versículos nos hablan de gentiles y cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de que los gentiles alabarían al Señor. Entonces, es importante que Pablo, lo que está hablando Pablo, no lo pasemos por alto. Nosotros los que no somos de la etnia o de los judíos o de los israelitas. Nosotros definitivamente no tenemos nada que ver con los judíos, con los israelitas. Quizá alguno de nosotros vendrá en esa descendencia, pero hemos aprendido que de nada sirve la descendencia si seamos judíos o gentiles, sino lo importante es la promesa que se vino a cumplir a través de Jesucristo. ¿Y desde cuándo empieza toda esta controversia? Porque la controversia fue grande y por eso Pablo tenía que hablarle a los gentiles de una manera diferente. Y empezó desde que llega Cristo a la tierra. Desde que llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pues empezó una división entre judíos y gentiles. Quiero aclarar que los gentiles no son personas que son gentiles en su hablar, sino acá cuando habla de gentiles está hablando de los que no son judíos. Los gentiles son los que no son judíos, ya sean romanos, griegos, mexicanos, chinos, musulmanes, lo que sea, esos son los gentiles. Entonces, desde que llega Cristo a la tierra hay una división. ¿Y por qué viene esa división? Porque los judíos se querían apropiar de la promesa. La promesa era: únicamente los judíos, los israelitas van a ser salvos y los gentiles no pueden ser salvos. Aquel que quiera ser salvo o que quiera ser parte del pueblo de Dios se tiene que circuncidar y tiene que guardar la ley. Esa era la idea de los judíos, de los israelitas en ese tiempo cuando viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces era lógico que los judíos se levantaran en descontento y se levantaran enojados cuando empezaron a ver que los romanos, que los samaritanos y que tantos que estaban supuestamente destituidos de la gloria de Dios, en cuestión literal, sí era que cómo va a ser posible que ellos van a ser salvos. Incluso hasta el día de hoy, muchos judíos están en contra de que nosotros creamos en el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Ellos dicen: este Dios es nuestro únicamente y no es tuyo. Tú no puedes creer en este Dios porque este Dios fue dado únicamente para nosotros los israelitas.
Entonces, esa ha sido una controversia. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezaron a decir, ¿cómo es posible que estos incircuncisos, no sé si se acuerdan que así nos decían a nosotros, los incircuncisos, dice, ¿cómo es posible que estos incircuncisos también sean ahora llamados pueblo de Dios? El israelita no estaba de acuerdo en eso. Y cuando digo del israelita, yo no estoy hablando del israelita que no creyó en Jesucristo nuestro Señor. Porque el israelita que no creyó en nuestro Señor Jesucristo ni siquiera cree en Jesús. Entonces ellos decían, no, nuestro Dios es nuestro. Y ustedes están destituidos, están fuera de nuestro pueblo. ¿Quieres ser de nuestro pueblo? Circuncídate, guarda la ley y de esa manera serás de nuestro pueblo, pero no dejas de ser gentil, extranjero, como le llamaban en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos o israelitas étnicos, o sea, los que son de descendencia israelita, creyeron que la salvación era únicamente para ellos y que el Mesías iba a venir únicamente a salvarlos a ellos. Y muchos aún todavía creen eso, que va a venir su Mesías a salvarlos únicamente a ellos. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, más bien Pablo nos muestra aquí en las Escrituras, en todas las Escrituras que hemos leído, que los gentiles teníamos una promesa. Dios tenía una promesa para nosotros. ¿Y cuál era la promesa? La promesa de salvación a través del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Así que en caso de que algún gentil o extranjero, según ellos, quisiera tener los mismos privilegios de ellos, tenía que guardar la ley. Y nosotros hemos aprendido que no tenemos que guardar la ley, ninguna ley tenemos que guardar para poder ser salvos. ¿Sí? La ley no nos salva, la ley nos guía al arrepentimiento, pero la ley no nos salva en absoluto. El único que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que para ellos, pues no cabía en sus mentes que el Mesías tan esperado por ellos y que había llegado y había salvado a su pueblo, resultara que ahora los gentiles, que eran totalmente ignorantes de esa espera, vinieran a tener salvación. Y lo peor de todo era sin guardar la ley. Ellos no lo entendían de esta manera. ¿Cómo es posible? Ellos ni siquiera tenían a Dios en su conocimiento. Ellos ni siquiera querían a Dios. Y hasta el día de hoy es lo mismo, mis hermanos. Todos los gentiles sin Cristo aman a sus dioses. Según dicen que creen en un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Según dicen que creen en Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Creen en santos, creen en imágenes, creen en sus guías, en sus líderes, pero no creen en el Dios verdadero. ¿Sí? Y en ese tiempo tampoco, en ese tiempo tenían a Moloch, a Dagón y muchísimos vales más. Astoreda, la diosa de los efesios, etc. O sea, tenían muchos dioses, pero el Dios verdadero no les importaba, no lo conocían. Entonces no sabían de la promesa tampoco. Entonces los gentiles de ese tiempo y los gentiles del día de hoy no esperaban al Mesías, no esperaban al Dios verdadero, no buscaban al Dios verdadero. Para ellos era una total ignorancia. Incluso si ustedes recuerdan, Pablo llegó a la isla de Galápagos, si no mal recuerdo, y tenían un letrero que decía al Dios no conocido. ¿Sí? Pero no tenían imagen ni nada. ¿Por qué? Porque no lo conocían exactamente. Entonces, en su caminar de los gentiles, Dios no estaba en la noticia de ellos. El Dios verdadero no estaba en su noticia. Entonces, cuando empiezan a convertirse los gentiles, dicen, ¿cómo es posible que ahora ya están convirtiéndose a Cristo, ya están hablando de que ya son salvos y no guardan la ley? No, para ser salvos tienen que guardar la ley. Y Pablo es por eso que les está enseñando que todos los judíos recién convertidos también ignoraron las escrituras acerca de los gentiles. Pablo lo que está enseñando es que dice, a ver, espérense, las mismas escrituras hablan de que los gentiles serían pueblo de Dios. O sea, y entonces Pablo trata de enseñar y por eso cita versículos del Antiguo Testamento. O sea, los versículos que están escritos es para que Pablo esté constatando que los gentiles estábamos en los planes de Dios. O sea, tú estabas en los planes de Dios. Dios ya había pensado en ti, en darte salvación y vida eterna.
¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo sabíamos nosotros? No. ¿Lo sabían los judíos? Tampoco. Entonces Dios, ¿qué hace? Por medio de la Escritura, por medio del Antiguo Testamento, deja plasmado que los gentiles íbamos a ser pueblo de Dios. Pero los israelitas tenían una total ignorancia. Como ahora muchos cristianos. Muchos cristianos van a la congregación, pero están ignorantes. ¿Y por qué están ignorantes? Porque no hay quien les enseñe. Nada más los entretienen con música, los entretienen con mucho gozo y todo, pero no les dan entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Es conocer las Escrituras para saber que nosotros, los escogidos de Dios, los gentiles, los que estábamos destituidos del mundo de los israelitas, ya estábamos en los planes de Dios. Eso es para darle gracias a Dios, de verdad, porque saber que yo, sin ser israelita, ya estaba en los planes de Dios para tener salvación y vida eterna, de verdad, mis hermanos, eso es algo que hay que agradecer. Agradecer totalmente. Por eso, si ustedes recuerdan en el estudio anterior, el propósito es darle ¿qué? Toda la gloria a Dios, glorificar a Dios. Y estos versículos nos llevan a lo mismo, seguirle dando toda la gloria y toda la honra a Dios. Pero ahora ya con el entendimiento de que creíamos que no estábamos en los planes de Dios, pero sí nos tenían sus planes, es para darle todavía más gloria a Dios, todavía agradecidos más. ¿Por qué? Porque ya estábamos en los planes de Dios. Pero los judíos ignoraron las Escrituras acerca de los gentiles, ellos solo se enfocaron en que eran los elegidos y que Dios desecharía a todas las demás naciones. Ellos no entendieron que cuando hablaba de desechar era a los no escogidos. O sea, Dios sí ha desechado a aquellos que no quieren nada con Él. Pero los que somos elegidos vamos a ser llamados y cuando llegamos a Cristo, entonces entendemos las Escrituras. Porque solamente cuando llegamos a Cristo entendemos las Escrituras. Sin Cristo, yo lo he dicho muchas veces, leí 3 veces la Biblia. Sin Cristo, ¿la entendí? Nada. No entendí absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había revelación. ¿Y por qué no había revelación? Porque no estaba el Espíritu Santo de Dios en mí. Pero llega Cristo, se revela a mí, me dice, yo ya te escogí desde antes de la fundación del mundo y ahora hay revelación, hay entendimiento. Y quiero aclarar esto, porque a lo mejor algunos digan, ay, entonces el pastor trae nueva revelación. No, no, no. La revelación que estoy teniendo es la que está escrita. Lo que está escrito es lo que Dios va revelando. No hay nueva revelación. La revelación es de Génesis, Apocalipsis, nada más. Aquel que llega y diga, ay, Dios me habló cosas nuevas, es un mentiroso. Que quede bien claro eso. Ellos, los israelitas, ignoraron lo que Pablo está citando en estos versículos y que estos versículos están en la ley y que toda la ley habla de nosotros. Yo no sé si se habían dado cuenta también que la ley habla de los gentiles y de la promesa. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nosotros. Así como desde Génesis a Apocalipsis la palabra de Dios habla de el Mesías prometido y de que vendría y nos salvaría, habla también de nosotros los gentiles y los extranjeros. Se olvidaron de Deuteronomio 32 y se los voy a leer. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, Jehová, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y en el versículo 21 de Deuteronomio 32 dice esto, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y dices, ay, ahí estamos nosotros. Pues sí, nosotros éramos una nación peor que los israelitas. Dice aquí, una nación insensata. ¿Qué significa insensato?
necio, rebelde, contrario a Dios, etcétera y etcétera. Puedes encontrarle muchísimos sinónimos. Entonces, nosotros los no israelitas éramos peor que los israelitas. Imagínate, los israelitas se fueron a ídolos, en pos de ídolos. Los israelitas se olvidaron de Dios en ese tiempo. Los israelitas empezaron a creer en los dioses de los gentiles. Entonces dice Dios, ¿ustedes creen que esos dioses son mejor? Pues voy a agarrar a un pueblo peor que ustedes, una nación insensata. Así que por si tú creías que eras mejor que los israelitas, cuidado. Nosotros éramos peor, ¿sí? Porque muchas veces nos hablaron del Dios verdadero y no quisimos nada. Íbamos en pos ¿de qué? De nuestros dioses. El dinero, la idolatría, los dioses de madera, de yeso, etc. Todo eso íbamos en pos de ellos. No íbamos en el Dios verdadero. Decíamos creer en un Jesús, pero nada más lo traíamos colgado o en la cartera o ahí pegado en la pared. Pero nunca creímos en ese Dios verdadero porque no le conocíamos. O sea, aparte de rebeldes, éramos insensatos, éramos de lo peor y nos burlábamos de ese Dios que teníamos ahí crucificado o de ese Cristo. Ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron de que Dios ya nos tenía en sus planes. Esto es en Deuteronomio. Y si ustedes leen en Génesis, también Dios se lo prometió a Eva. Entonces, mis hermanos, ellos no leían las Escrituras para buscar verdaderamente a Dios. Ellos escudriñaban las Escrituras porque querían ganar el favor de Dios a través de sacrificios y favores. Y muchos tristemente, ahorita que se dicen cristianos, están haciendo lo mismo. Yo me voy a portar bien para que Dios me dé un lugar en el cielo. No, el sacrificio de Jesús fue perfecto, perfecto. Y aunque de parte de los judíos vendría el Mesías, eso no era una promesa de salvación para ellos únicamente. ¿Tenía que venir de la raíz de Isaí el Salvador? Sí. ¿Tenía que venir de la tribu de David? Sí. ¿Tenía que venir de la tribu de Judá? Sí. O sea, el Mesías tenía que venir de parte de los israelitas porque así lo prometió Dios. Pero Dios nunca prometió que la salvación era únicamente para los judíos, sino dijo que iba a haber una nación insensata que iba también a ser salva por únicamente la misericordia de Dios. ¿Por qué eres salvo? ¿Porque eres bueno? No, eres insensato. ¿Por qué eres salvo? ¿Porque cumples la ley? No. ¿Por qué eres salvo? ¿Porque vienes a congregarte? Tampoco. Eres salvo porque Dios te escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Si tú has conocido de Dios, dale gracias a Dios porque Él extendió su misericordia para contigo. O sea, no eres nada. No somos nada, mis hermanos. Por ahí dicen, no, si eres el apapachado de Dios. No, era yo una basura, pero Dios decidió escogerme, limpiarme, lavarme y ya ahora soy verdaderamente su hijo. Y eso tenemos que aprenderlo bien y entenderlo bien para poder estar agradecidos a Dios. ¿Sí? Porque muchos creen que le están haciendo el favor a Dios. No, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Así que Pablo, que también era israelita, tuvo la revelación de Dios para que él pudiera decir, Dios no ha fallado, porque no por descender de Israel eres israelita. Y está hablando de lo espiritual. O sea, nosotros ahora somos el Israel espiritual. Lo hemos entendido en los estudios anteriores. Hemos leído todos Romanos, hasta hoy llevamos el capítulo 15, y Pablo nos fue enseñando que una cosa es el Israel étnico, que no todos se van a salvar, y el Israel espiritual, que todos los israelitas espirituales nos vamos a salvar. Entonces ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Israel, pero el espiritual. No somos israelitas étnicos. Lo que también muchos de allá afuera se están confundiendo. Quieren que nosotros hablemos como si fuéramos israelitas, y no, mis hermanos, nosotros seguimos hablando español. ¿Sí?
No necesitamos hablar en hebreo para poder lograr la salvación y la vida eterna. Si no, entonces pues no seríamos salvos, estaríamos guardando una ley, mas no estaríamos en el camino correcto. Así que no todos los descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino que en Isaac le sería llamada su descendencia. Porque si no, si fueran todos los hijos de Abraham los hijos de Dios, entonces también los descendientes de Ismael serían hijos de Dios. Y no es así, nada más los que Dios escogió. Y dice en la palabra, no conforme a la carne, sino según la promesa, esos son los contados como descendientes de Dios. Entonces, si tú estás en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, tú eres parte de esa promesa. Y tú vas a ser o eres salvo hasta el último momento. O sea, tú ya estás apartado de la ira de Dios. Tú ya no vas a ser un hijo de ira, ya no eres un hijo de ira, porque Dios te escogió desde antes. Esto lo podemos ver en Romanos 9, del 6 al 8. En Romanos 9, del 6 al 8, ustedes lo pueden constatar lo que les acabo de decir. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía a los gentiles en sus planes, y además en las escrituras quedaron plasmados esos planes. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿cómo lees? ¿Por qué ignoran las escrituras? ¿Cómo estás leyendo? ¿Por qué no entiendes? Si está clarísimo lo que estoy dando. Y dicen, Señor, es que no entendemos. Bueno, si no tienes sabiduría, pídela y Dios te va a ir revelando todo esto. Nosotros no somos ahí de que Dios me reveló a mí y soy el único que sé todo. No, Dios también te puede revelar a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes el mismo espíritu que tengo yo. Pero todos tenemos que tener el mismo espíritu para entender las escrituras todos iguales. Yo no soy el papa, yo no soy el super pastor, yo soy el mismo, ahora sí como lo he dicho, soy la oveja con cencerro nada más. Soy una oveja con cencerro. Y Dios le plació que yo fuera el que los guíe, qué bueno. Pero también tú puedes tener la misma sabiduría, tú puedes tener el mismo conocimiento, tú puedes hacer todo lo que Dios te quiere revelar si tú clamas a Él y le buscas a Él. Pero muchas veces, ¿qué hago? Me siento, pues a ver, que el pastor me diga. No, tú también tienes una responsabilidad, conocer verdaderamente a Dios. Entonces, hablando de estos versículos que estamos leyendo, es donde nos damos que Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para dejar bien claro que de entre los gentiles también habría algunos escogidos que alabarían su nombre y Dios los reconocería como hijos. Y nosotros los reconoceríamos como nuestro Padre. O sea, por medio de las escrituras dice, los gentiles van a conocerme y los gentiles se van a alegrar, me van a adorar, me van a respetar y me van a llamar Padre. Al que no era nuestro Padre, ahora ya no es nuestro Padre. Por eso dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y ustedes podrían decir, eso lo acaba de leer, pastor, en Romanos 15. Sí, mis hermanos, pero esto que está hablando Pablo está en el Salmo 67 del 4 y 5. O sea, el Salmo 67, 4 y 5 es lo que citó Pablo. Y dice que alégrense y gócense las naciones. Recuerden que en el Antiguo Testamento, naciones o gentiles viene siendo del Nuevo Testamento lo mismo. Entonces aquí yo te lo diría de esta manera. Salmo 67, alégrense y gócense todos los gentiles, porque juzgará los pueblos Dios con equidad y pastoreará a los gentiles en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y cuando dice todos los pueblos, no está hablando únicamente de los israelitas, porque si no, entonces diría, los israelitas te alaben. Y no, está diciendo, todos los pueblos te alaben. ¿Y quiénes son los que lo van a alabar? Únicamente los que hemos sido escogidos, únicamente los que somos sus hijos de Él.
los demás no lo van a alabar verdaderamente. Podrán levantar la mano, podrán cantar alabanzas, podrán decir Dios es mi Padre, pero si no eres escogido, no eres hijo de Dios. Entonces debes de estar seguro que eres escogido por Dios. Y también dice en el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmos 17, 1 y 2. 117, 1 y 2. Cuando dice todas las naciones es de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todos lugares. Y va a llegar hasta México, sí, va a llegar hasta México, va a llegar a España, sí, a España, y va a llegar también a China, y va a llegar a Japón, y va a llegar con los musulmanes, y va a llegar con los guatemaltecos, va a llegar con todos, y ha llegado. La palabra ha llegado, y la palabra ha rescatado, por medio de la palabra han conocido al Dios verdadero, y por medio de la palabra, ahora las naciones alaban a Dios y a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos que acabamos de leer. Pablo le dijo a los israelitas étnicos que no estuvieran juzgando a sus hermanos que eran débiles en la fe por causa de la comida o bebida. Entonces ya ahorita ya vamos a ir entendiendo lo que Pablo estuvo diciendo en el capítulo 14. En el 14 Pablo les estaba diciendo, sí, son gentiles, sí, son insensatos, sí, ellos no saben lo que es bueno y lo que es malo, ellos tienen que ser enseñados. ¿Y por quién van a ser enseñados? Por los maduros en la fe. Si se acuerdan que les decía Pablo, reciban a los débiles en la fe y enséñenles. No los tomen para contienda o para burla, no se burlen de ellos, al contrario, enséñenles, guíenlos para que ellos también un día sean fuertes. Y por eso es que dijo Pablo en el 14, del 1 al 3, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Romanos 14, del 1 al 3. Ahí ustedes constatan que Pablo les está diciendo, no se burlen de ellos, no peleen con ellos, enséñenles qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque era una pelea tremenda entre judíos y gentiles. ¿Y ahora cuál es la pelea? Entre doctrina falsa y doctrina verdadera. Llegas y dices, soy cristiano. Ay, qué bueno que eres cristiano. ¿Y de dónde vienes? De tal iglesia. Híjole, bueno, pues te vamos a ir enseñando poco a poco lo que es la verdad, ¿sí? Y nosotros los que somos maduros en la fe tenemos que enseñar a los débiles, para que ya no crean todas las mentiras que se están llevando en varias congregaciones, donde están engañando al pueblo en lugar de guiándolo a la verdad. Tenemos que guiar al pueblo a la verdad, enseñarle al pueblo la verdad, para que ellos puedan verdaderamente alabar y glorificar a Dios. Y Pablo les aclara que los deben recibir con amor y no para contender, porque ellos también son amados del Creador. Yo no puedo decir, no, tú sí eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú sí eres salvo. Yo no lo sé. Yo tengo que recibirlos con amor, enseñarles con amor, y ya Dios es el que va a mostrar si verdaderamente son hijos o no. ¿Sí? Nosotros que somos espirituales, vamos a guiarlos espiritualmente. Vamos a Romanos 15:7, mis hermanos. Ya quedó la introducción bien, fue una hora, ahora vamos con la otra hora de la enseñanza. Dice Romanos 15:7. Por tanto, acuérdense que las palabras por tanto, así es, etcétera, son muy importantes, ¿sí? Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, ¿qué vino a hacer Jesucristo nuestro Señor? A confirmar la promesa.
¿Y cuál es la promesa? De que iba a venir un Salvador, un Mesías, un profeta, un guía, que iba a clamar que Él era el Mesías esperado y que Él nos iba a enseñar qué es lo que teníamos que hacer y que a Él teníamos que obedecerle y que en Él teníamos que creer. Eso era lo que tenía que aprender el pueblo de Israel y los gentiles que estaban llegando. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, que el Mesías o Jesucristo, nuestro Señor, es el verdadero Salvador de todas las naciones. ¿Sí? Y cuando dice, para confirmar, algo que es importante es para confirmar. O sea, Jesucristo nuestro Señor vino a dar por hecho, a confirmar, a asegurar que las promesas que habían sido dadas a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, todos los antiguos, el día de hoy, dice nuestro Señor Jesucristo, hoy se está confirmando conmigo todas esas promesas. Así que Dios a través de Pablo está mostrando su misericordia tanto para los israelitas como para los gentiles. Eso es la misericordia de Dios. No todos los israelitas iban a ser salvos, no todos los gentiles iban a ser salvos, sino que se viene a cumplir la promesa dada a través de a los antiguos, a nuestros padres antiguos, y de esta manera nosotros ahora entendemos lo que es la misericordia de Dios. ¿Sí? Así que Pablo también los exhorta y les dice, recíbanse entre ustedes, sin importar su descendencia, sean judíos o no, sean israelitas o no, sean gentiles, sean extranjeros, de cualquier etnia, no importa de dónde vengas, recíbanse. Dice, por lo tanto, por eso es que dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. O sea, ya les hablé de todo eso. Ya les dije que iba a haber judíos, ya les dije que iba a haber gentiles, ahora ya les dije que deben recibir al débil en la fe, ahora sí, por tanto, recíbanse los unos a los otros. ¿Y por qué tienen que recibirlos? ¿Por qué los voy a recibir? Porque también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, si tú te dices que has sido recibido por Dios a través de Cristo, que tú eres salvo a través de Cristo, ¿por qué menosprecias a los demás? O sea, es lo que está diciendo Pablo. O sea, no menosprecien a los débiles, no menosprecien a los que están llegando, no menosprecien a los que no conocen verdaderamente a Cristo, sino recíbanlos. Bueno, ¿y por qué los tengo que recibir? Porque tú también fuiste recibido por Cristo. ¿Y por qué fui recibido por Cristo? Por pura misericordia. Entonces Dios nos está enseñando que nosotros debemos recibir a Dios, a los gentiles o a los débiles en la fe, para gloria de Dios. Cristo nos recibe a nosotros para gloria de Dios. Nosotros recibimos a los débiles para gloria de Dios. Dios nos muestra que se han cumplido las promesas, démosle gloria a Dios. O sea, en todo debemos de glorificar a Dios. Se trata de Dios, no de ti. Se trata de darle la gloria a Dios, no de cumplir tus caprichos. No, es que yo quiero a Dios, pero si me cumple esto. No, si Dios no es la lámpara de Aladino, Dios no es el genio. Dios, Él está exigiendo que si somos sus hijos, entonces le obedezcamos. ¿Sí? Entonces, por eso es que Pablo está exhortando a los judíos, a los gentiles también que se decían maduros, a recibir a todos, porque Cristo nos ha recibido a nosotros. ¿Y por qué debemos recibirlos? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, ¿tú cómo sabes que ese que llegó es salvo o no? Yo no lo sé. Entonces yo lo recibo, débiles en la fe, porque Dios ha destituido a todos, pero Dios también ha decidido salvar a algunos. Y eso es únicamente por la gloria de Dios. Así que por pura misericordia, Dios nos ha recibido en Cristo Jesús, tanto a gentiles como a judíos, para la gloria de su nombre. Porque en todo y para todo Dios debe de ser glorificado. Si tú no estás entendiendo que la gloria es para Dios,
no te ha amanecido. Así que no por ser judíos, no por guardar la ley, no porque el Mesías vino de la raíz de Isaí, no porque creas que lo mereces, estás en un lugar privilegiado ahora. No es por eso, es porque Dios extendió su misericordia para contigo. Así que ahora eres hijo de Dios porque Él lo prometió desde el principio y hasta el día de hoy se está cumpliendo esa promesa. Cada vez que llega un inconverso a los pies de Cristo, se confirma la promesa que Dios dejó inscrita o escrita en toda la Biblia. Cada vez que llega uno nuevo y dice, le he entregado mi vida a Cristo, ahora sí soy salvo verdaderamente, es cuando se está cumpliendo la promesa de Dios. Dijo nuestro Dios, se lo dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 18. ¿Qué dice? En tu simiente, no dice en tus simientes. Entonces, ¿cuál es la simiente? Cristo. Por medio de Cristo somos bendecidos. Y cuando digo bendecidos no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Hemos sido bendecidos porque hemos sido salvados de la ira de Dios. Hemos sido rescatados de las garras del infierno. Hemos sido salvados de ira, condenación. Eso es la bendición. Porque muchos creen que, estoy siendo bendecido porque ya tengo carro nuevo, estoy siendo bendecido porque ya recuperé a mi familia, estoy siendo bendecido porque ya tengo mucho dinero. No, mis hermanos. Eso si Dios quiere nos lo puede dar, pero la bendición principal que es salvación y vida eterna. Porque muchos dicen, pastor, le pido que ore para que a mi hijo encuentre un buen trabajo y le vaya bien. Y le digo, no, mejor oramos para que sea salvo, ¿no? Porque puede encontrar un buen trabajo, pero ¿y se va a ir a condenación? Para que deje de tomar. Ok, ¿y qué? ¿De qué va a servirle que deje de tomar si se va a ir al infierno? Que se deje de drogar. ¿Y qué le va a servir si se deja de drogar y se va al infierno? Entonces lo principal que es la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Y eso tiene que quedar bien enseñado, ¿sí? Así que por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, la promesa se cumplió y ahora tanto judíos como gentiles somos de la familia de Dios únicamente por pura misericordia. Porque sin Cristo ninguno de nosotros, ni gentiles, ni israelitas, étnicos, pueden ser recibidos por Dios. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo nadie puede ser recibido por Dios. ¿Por qué? Porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos separan de la gloria de Dios. Entonces, únicamente a través de Cristo somos lavados, somos limpiados y podemos entrar confiadamente al reino de Dios. Pero tristemente los israelitas se sentían que tenían que cumplir toda la escritura. Y lo peor de todo es que llegan los nuevos cristianos o los nuevos convertidos y les dicen, bueno, sí, tú vas a ser parte de nuestro pueblo, pero tienes que cumplir la ley. Tú no puedes estar con nosotros si no cumples la ley. Y Pablo tenía que enseñar todo esto. El Mesías tenía que venir de la tribu de Judá, sí, como siervo de la ley. ¿Quién? El Mesías, no nosotros. Él vino como siervo de la ley para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, que Él ya cumplió la ley, Él ya se entregó a sí mismo, Él ya resucitó, Él ya fue agradable a los ojos de Dios, Él ya fue sentado a la diestra del Padre y ahora por medio de Cristo tenemos salvación y vida eterna, sin guardar las obras de la ley. Así que Dios prometió al Mesías, Dios prometió bendición a los patriarcas, Dios prometió bendición a Israel, Dios prometió libertad a las naciones y Dios ha confirmado todo esto por medio del cumplimiento de toda la Escritura. Si ustedes no se han dado cuenta, ya va más del 50% de la Escritura que se ha cumplido. Más del 50%. ¿Qué es lo que nos falta?
Que venga nuestro Señor Jesucristo. Y si todo lo demás se ha cumplido, ¿por qué no creer que Cristo va a venir? ¿Por qué no creer que ya tenemos un lugar asegurado con el Señor? ¿Por qué no creer que vendrá destrucción repentina sobre aquellos que no quisieron nada con Dios? Si todo lo demás ya se cumplió. Entonces tenemos que creer en lo que no se ha cumplido. Y esa es nuestra esperanza, que creemos que se va a cumplir todo. Porque a lo mejor ahorita digan, ay sí, y muéstrame que ya fueron perdonados tus pecados. Dices, no, no te lo puedo mostrar palpablemente, pero lo he creído. Y esa es mi esperanza. Ay sí, muéstrame que vas a ir al reino de los cielos. No, no te lo puedo mostrar físicamente, pero esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Anteriormente nuestra esperanza como gentiles, ¿cuál era? Dinero, fama, poder, tener todo, creer que mi Diosecito, ese chiquitito que tenía yo allá, me iba a hacer el milagro. Esa era nuestra esperanza, una esperanza vana, una esperanza que no servía. Pero ahora la esperanza de los gentiles es que creemos verdaderamente en un Dios todopoderoso. Amén. Y en el único Dios verdadero. Es importante eso, mis hermanos. Así que nuestro Dios se lo dijo a Moisés de esta manera: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El mismo Moisés que conocía de oídas al Dios verdadero, nunca lo había visto frente a frente. Y nosotros también muchas veces como gentiles dijimos conocer al Dios verdadero, pero ¿qué le decíamos al Dios verdadero? Hazme el milagrito y te pongo una veladora. Hazme el milagrito aquí y ahora. Y hazme el milagrito así y el milagrito acá. Y puros milagros le pedíamos al Señor. Y el Señor, ¿qué no te basta con la salvación y la vida eterna? Eso ya nos debió haber bastado. Pero ¿qué buscamos? Milagros terrenales en lugar de buscar los milagros espirituales. Y ya no necesitamos buscar más, porque el mayor milagro ya se dio en nosotros. Perdón de pecados, salvación y vida eterna, vida nueva, porque dice que todo el que está en Cristo es nueva criatura y vive una nueva vida. Si no estás viviendo una nueva vida, entonces déjame decirte que probablemente no eres hijo de Dios. También le dijo Dios a Eva, a Satanás, dice, él te aplastará la cabeza. Te bendeciré grandemente, le dijo al pueblo de Dios. Te bendeciré aunque eres un pueblo insignificante, le dijo al pueblo de Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Todo esto, mis hermanos, se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Entonces debemos de creer y tener esa esperanza, no una falsa esperanza, sino la esperanza de los gentiles es que nuestro Dios en el que ahora creemos cumple lo que promete. Cumple lo que promete. Y por eso en el versículo 9 dice, ¿cuál es el propósito de creer en todo lo que ha prometido Dios? Versículo 9 del capítulo 15 de Romanos. ¿Cuál es el propósito de creer que las promesas se han cumplido? ¿Cuál es el propósito de reconocer que Dios es el Dios verdadero? Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, aquí vemos dos enseñanzas divididas. Cuando dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre, está hablando de Jesucristo nuestro Señor. El que vino a confesar a Dios Todopoderoso entre los gentiles y entre el pueblo de Israel fue Jesucristo nuestro Señor. Él vino a mostrarnos al verdadero Padre, al Dios Todopoderoso. Jesucristo viene y nos confiesa o nos muestra al Padre, ¿sí? ¿Y cuál fue el propósito? Para que nosotros los gentiles glorifiquemos a Dios por su misericordia. Por su misericordia. Nosotros no teníamos ninguna idea de que Dios nos iba a salvar. Nosotros únicamente tratábamos de hacer buenas obras, porque ¿cuáles buenas obras? Ninguna buena obra hacíamos.
Puras obras convenencieras hacíamos. Puro trueque con el Dios que conocíamos. Si me haces el milagro, te doy. Si me haces esto, me voy hincado hasta tal templo. Si me haces aquello, te pongo veladoras. Si me haces... Era puro pedir, pedir, pedir. Por eso nosotros los hijos de Dios ahora en lugar de pedir, deberíamos de agradecer. Gracias, Señor, por darme un día más de vida para poder, ¿qué? Glorificar tu nombre. Dice que ese es el propósito, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Quién soy yo para pedirle riquezas? ¿Quién soy yo para pedirle otra cosa? El propósito es glorificar a Dios. Gracias, Señor. Espero, Señor, que mis hijos estén en tus planes. Espero, Señor, que mi esposo esté en tus planes. Espero, Señor, que tu esposa esté en tus planes. Espero, Señor, y si no, de todos modos, yo te seguiré glorificando. Hoy no tengo para comer, pero yo te glorifico, Señor. Todo es para la gloria de Dios. Y es lo que dice aquí Pablo. Ok, el Mesías vino y tuvo que estar sujeto a la ley. El Mesías vino y nos mostró al Padre. El Mesías viene y cumple todo lo que estaba inscrito en la ley. ¿Y cuál es el propósito? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más haces tú en tu vida cristiana? ¿Glorificas a Dios o le pides a Dios? Porque de verdad nada más llegamos con el pliego petitorio. Dame, 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 te pido, te pido, te pido, te pido. Y dice el Señor, ¿y cuándo me vas a glorificar? ¿Cuándo me vas a agradecer que te di salvación y vida eterna? De verdad, mis hermanos, tenemos que aprender a glorificar a Dios en todo. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, todo lo que habló e hizo Dios tiene un gran propósito desde su creación hasta el Mesías anhelado. Y ese propósito se tiene que cumplir en nosotros. Si el propósito que Dios planeó para que su pueblo lo hiciera no se está cumpliendo en ti, entonces tú no eres el pueblo de Dios. Y el propósito es que los gentiles glorifiquen a Dios. Ese es el propósito. Así que el final feliz, pero el final feliz no lo podía cumplir cualquiera. Tenía que ser Dios mismo el que se proveyera de un cordero para que el propósito se cumpliera a la perfección. Un hombre nos separó del Padre y un hombre nos tenía que venir a reconciliar con el Padre. Adán, el primer Adán, el terrenal, nos separó totalmente del Padre por causa de su desobediencia. El verdadero Adán, el Adán espiritual, el Cristo que vino aquí, vino a reconciliarnos con el Padre. Y eso es para darle, ¿qué? Gloria a Dios. ¿Sí? Así que lo que no podemos pasar por alto es que en los planes maravillosos de Dios estábamos los gentiles. Si tú te estás dando cuenta, estos versículos, ese es el propósito, que nosotros los gentiles nos demos cuenta que estábamos en los planes de Dios, en los planes maravillosos de Dios, en los planes amorosos de Dios. Por eso cuando oímos que alguien dice, es que yo andaba buscando de Dios, tú no andabas buscando de Dios. Dios te escogió y Dios hizo que te pasara todo lo que te pasó para que clamaras a Él. Yo no busqué a Dios. Yo buscaba ver quién me daba un bálsamo para limpiar mi dolor. Pero yo no dije, Señor, te quiero conocer verdaderamente. Pues ¿cuándo? Si no lo conocía. Yo quería que alguien, ya andaba yo buscando otro Dios que cumpliera el milagro. Pero Dios dice, no, yo no soy ese Dios. Yo te voy a enseñar mi poder y mi verdad. Y cuando Dios nos quebranta, ahí es cuando caemos rendidos. Dices, gracias Dios por haberme encontrado. Gracias Dios por haberme rescatado. Gracias Dios por haber extendido tu misericordia para conmigo. Porque yo ni te conocía, ni te buscaba, ni nunca hubiera yo necesitado de ti. Pero gracias Señor por extender tu misericordia para conmigo. Y eso es glorificar a Dios. Cuando tú le das gracias por lo que ya no eres,
y por lo que ahora eres para Él. Y todo es gracias al sacrificio de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo eres salvo y tienes vida eterna. Así que el Mesías vino por lo que el Padre le dio. No vino por cualquiera. O sea, ya estabas escogido desde antes de la fundación del mundo. Y entre eso que el Padre le dio, ¿qué crees? Estábamos nosotros. ¿Sí? Estábamos nosotros ahí. El Padre dijo, mira, vas a ir por Juan, por Pedro, por Andrés, por Pablo, y también por el que está allá en Zacatecas, y por el que está en Guadalupe, y por este. Y ¿sabes qué? Lo más hermoso es que le dio nombre y señas y lugar. Le dijo, a tal hora, en tal momento, lo vas a quebrantar. En tal hora y en tal momento va a caer rendido. Pero es que no quiere nada. ¿Cómo de que no quiere nada? Vas a entrar y lo vas a quebrantar. ¿Y cómo entró el Señor? Agarró y ¡pum! Nos arrebató de la mano de Satanás. Y dijo, este es mío, porque el Padre me lo dio. Por eso eres salvo. Tú no sabías nada, pero el Padre ya te tenía en sus planes. Eso es hermoso. Eso es para darle gracias y para decirle, gracias, Señor. Cuán grande es usted. Cuán grande es usted que sin estar nosotros pensando en usted, usted sí pensó en nosotros. Que cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, usted ya tenía planeado que su hijo iba a morir para que usted fuera salvo. Para que tú fueras salvo, para que yo fuera salvo. Dios dijo, voy a mandar a mi hijo porque ese se va a ir al infierno, pero yo lo voy a escoger. Estabas destinado al infierno, estaba yo destinado al infierno. Pero Dios nos escogió nada más por el puro afecto de su amor. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Estábamos en los planes maravillosos de Dios. El Mesías vino por lo que el Padre le dio y Él lo dijo mismo. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No vienes porque quieres, no viniste a Cristo porque querías, no buscaste de Cristo, es una gran mentira. El Padre te trajo. ¿Sí? Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es? El Padre Todopoderoso. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:37. Mis hermanos, esta es la seguridad de la salvación. O sea, yo soy salvo porque el Padre se lo dio a nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre ya me tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre dijo, este va a ser salvo, es el peor, es un asesino, es un borracho, es un mujeriego, es una prostituta, es una fornicaria, es lo peor. ¿Para qué la escoges? Porque el Padre me la dio. Y al Padre le plació darme eso, un pueblo insensato, para que vieran mi poder, para que yo los limpiara, yo los lavara. Eso dice el Señor. ¿Sí? Dios te limpió por medio de la sangre de su Hijo. Dios te lavó por medio de la sangre de su Hijo. Dios te perdonó por medio de la sangre de su Hijo. Dios tiró todos tus pecados al fondo de la mar por medio de la sangre de su Hijo. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, y a su Hijo Jesucristo también. Él tiene que ser glorificado. Cuán grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es tu Dios. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, es tu Dios. Y si no, no es tu Dios. Tu Dios sigue siendo el diablo. Sigue siendo hijo del diablo. Pero si verdaderamente has entendido lo que es la salvación, entonces Él es tu Dios. Jesús el Cristo se despojó a sí mismo.
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice al final en el versículo 11, para gloria de Dios Padre. Siempre que había algo que resurgiera o que se enseñara, al final Pablo decía, para gloria de Dios Padre. Esto lo puedes leer en Filipenses 2, del 6 al 11. Todo para la gloria del Dios Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la grandeza, el poderío, el reino, todo. Ahora ya las nuevas congregaciones, las congregaciones de allá, se dedican ¿a qué? A glorificar al hombre. Tú eres el apapachado, pídele a Dios lo que quieras, pide esto, pide aquello, tú eres el mejor, el reycito o la princesita del Señor, y se la pasan hablando del hombre. Se han olvidado del Dios verdadero. Se han olvidado de glorificar a Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios el Padre. Y todo esto que Pablo está diciendo tiene un propósito primordial: que conozcan o que reconozcan que solo a través de Cristo podemos conocer a Dios y glorificarle por su misericordia. Dice Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo confesó a su Padre entre los gentiles, y los gentiles debemos de glorificar a nuestro Padre por su misericordia. ¿Y por qué? Porque hemos sido salvos. Y mis hermanos, esto es motivo de alegría. Esto es motivo de gozo. Dice en Romanos 15:10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y en el 12 dice, y otra vez dice Isaías, esta la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Conocer al Dios verdadero. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ir al Dios verdadero y poderle decir, Padre, ahora eres mi Padre. Gracias, Señor. Y nos alegraremos y nos gozaremos juntamente con su pueblo elegido. Ahora alabamos y glorificamos. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Nuestra esperanza no es lo terrenal, nuestra esperanza es lo espiritual. Nuestra esperanza es estar con el Padre día y noche alabándole y glorificándole y estar en su reino. Ya conocemos parte del reino ahora que estamos aquí, pero vamos a conocer un día su reino cuando Cristo venga en poder y gloria por su pueblo. Así que, mis hermanos, hagamos un recuento de nuestra posición como gentiles sin Cristo. Nada más recuerda cómo estabas sin Cristo. ¿Cómo viviste sin Cristo? Haz ese recuento. No éramos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia. Dios provocó a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo, un pueblo insensato. Éramos un pueblo insensato, un pueblo de lo peor. Nos burlábamos del Dios verdadero. Hacíamos bromas del Dios verdadero. Nos reíamos del Dios verdadero. ¿Cuántas veces te burlaste? ¿Cuántas veces contaste un chiste obsceno del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le pediste según hincado a un crucifijo, a una cruz, y después te burlabas y te ibas de borracho, de prostituta, de alcohólico, de drogadicto? ¿Cuántas veces hicimos esa burla? Y podemos decir que amábamos a Dios. Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos lo peor, mis hermanos. Andábamos errantes, no buscábamos al Dios verdadero, ni siquiera preguntábamos.
Ni siquiera teníamos gusto. Llegaba la gente, oiga, le quiero hablar de Cristo. Ah, no, no tengo tiempo. Tengo otras ocupaciones. Ay, ya vienen esos aleluyos. Nos molestaban. Éramos insensatos, rebeldes. Odiábamos al Dios verdadero. Sin embargo, Dios extendió su misericordia. Fuimos un pueblo rebelde y contradictor. Pero gracias a esa misericordia que Dios extendió para ti, y ahora Pablo dice, se ha cumplido la escritura en ustedes. Gracias al Cristo resucitado. Por tanto, alégrense gentiles, alaben al Señor todos los gentiles y magnifiquen su nombre todos los gentiles. ¿Sí le das la gloria a Dios de verdad? Señor, hoy no tengo que comer, pero gracias, Señor, te glorifico, Señor, porque me has dado salvación y vida eterna. Yo veo cómo todo el mundo está despavorido, está perdido en sus perversidades, en su horror, en su maldad, pero gracias, Señor, porque me has escogido para ser un pueblo elegido por ti. Porque la raíz de Dios se ha levantado, la raíz de Isaí se ha levantado para regir a los gentiles. Y sabes qué es regir, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Ahora Él es el que da sus leyes, Él es el que nos enseña todo, nos está rigiendo, nos está guiando, nos está gobernando, nos está pastoreando, nos está mostrando el camino verdadero. Dice, y los gentiles ahora esperamos en Él porque Él es nuestra esperanza. El día que se te olvide que un día Cristo va a venir, se ha perdido toda esperanza. Se ha perdido toda esperanza. El día que se te olvide que un día estás anhelando ya estar en el reino celestial, es que has perdido toda esperanza. La esperanza de los gentiles es esa, mis hermanos. Dice por eso en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, dice la palabra que antes andábamos sin Dios, sin esperanza y sin vida. Pero ahora, dice en Efesios 2, por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne de Cristo a las enemistades, la ley de los mandamientos expresados y en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, de verdad, esto que Dios nos muestra a través de su palabra es para que le sigas dando la gloria a Dios. Todos los seres humanos tenemos una esperanza, un anhelo, un sueño, pero sin Cristo todo es terrenal y perecedero. ¿Cuántas veces dijiste, ay, yo quiero ser médico, ay, yo quiero ser el presidente, yo quiero ser la licenciada, yo quiero ser la maestra, yo quiero ser esto, yo quiero hacer ello? Teníamos tantos anhelos y tantas esperanzas, pero sin Cristo todo era terrenal y perecedero. Tener una esperanza
es esperar con optimismo un resultado, ya sea en tu estudio, en tu trabajo, en tu matrimonio o en tu propia vida. Tener esperanza es esperar confiado o abrigar un deseo, es un estado de ánimo incluso cuando vemos algo como alcanzable. Pero la esperanza que tiene verdadera certidumbre y que nosotros los gentiles ahora podemos saborear, yo no sé si tú la saboreas, esa esperanza, que la puedas disfrutar y que la puedas paladear como una total verdad, es la que viene de parte de Dios y a través del Espíritu Santo. La esperanza que tienes viene de parte de Dios. Dale la gloria a Dios. La esperanza que tienes viene de parte del Espíritu Santo. Dale la gloria a Dios. Una esperanza que nunca pensamos que podíamos obtener. Menos de esta manera, sin hacer nada. Porque no hiciste nada para lograr estar en el reino celestial. No hiciste nada. Lo hizo Cristo por ti. Una esperanza exageradamente lejana para cualquier gentil sensato, pero sin Dios. Cuando llegaron a ti, yo no sé qué te dijeron, pero a mí me dijeron, usted no tiene a Dios en su corazón. Porque si tuviera usted a Dios en su corazón, usted sería otra persona y su matrimonio estaría diferente. Y es un golpe, mis hermanos. Por eso es que una esperanza exageradamente lejana para cualquier gentil sensato sin Dios. Y cuando me dijeron eso fue un golpe tremendo, mis hermanos, un baño de agua fría. Y les dije, yo no quiero eso. Yo quiero conocer al Dios verdadero. Y me dijeron, humíllese, póstrese, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de todos sus pecados y Dios lo va a recibir como su hijo. Que nada más eso, yo no tengo que ir hincado a ningún lado, no tengo que poner una veladora, no tengo que ofrendar algo. Dice, no, pídale perdón a Dios, arrepiéntase nada más. Humíllese delante del Dios Todopoderoso. Y así fue como llegué. Si tú has hecho eso verdaderamente, humillarte delante del Dios Todopoderoso, y de verdad arrepentirte de todos tus pecados, de toda tu maldad, de toda tu podredumbre, de toda tu insensatez, entonces es cuando Dios te perdona verdaderamente y vienes a ser parte del reino celestial. Es una esperanza imposible de lograr, pero que se puede si somos sinceros con el Señor. Por eso esos gentiles inventaron tantos dioses, crearon religiones, buscaron el favor de su Dios por medio de obras, pero cuando se nos presenta el Dios verdadero, caemos rendidos y humillados, reconociendo que no somos nada. Ellos siguen con su falsa esperanza, quieren seguir agradando a sus dioses para obtener paz en sus atribulados corazones. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes en este momento al saber que tu esperanza es real y verdadera? ¿Cómo te sientes? ¿Agradecido? ¿Puedes decir gracias, Dios? En todo usted se ha glorificado. ¿Cuán grande es usted, Señor? Porque usted tuvo misericordia de mí siendo nada, siendo un pueblo insensato. Pablo cierra toda esta promesa cumplida con un anhelo en su corazón diciendo, y el Dios de toda esperanza los llene de gozo y paz en el creer. Y no dice de gozo y paz, sino dice de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Debe de abundar el gozo, la paz, debe de abundar la esperanza, debe de abundar todo en nosotros, porque hemos creído en un Dios verdadero, mis hermanos. Si has sido humillado delante de Dios, Dios ya te perdonó de todo. De todo. Ahora, por medio de tu fruto, muestra que verdaderamente eres un hijo. Vamos a orar, mis hermanos.